Hola, soy Néstor Serra, colaborador de Fisio Online para el fitness y el deporte. Hoy vamos a trabajar el swing con kettlebell. Para controlar el swing, el primer paso es controlar el deadlift. Utilizaremos una kettlebell que puedas levantar con las dos manos por encima de la cabeza. Este será un peso para aprender bien los movimientos, lo suficientemente pesado para tener un feedback, una retroalimentación potente y también para que puedas corregir aquellos detalles sin que entres en sufrimiento. Bien, la separación de los pies. Te recomiendo separación de los hombros. Si necesitas un poco más ancho, perfecto. Puedes utilizar la separación que realizarías para saltar lo más alto posible. Entonces, si yo quiero saltar, me coloco para saltar y esa sería una buena separación. O si yo saltase de un banco, de un cajón o de una silla al suelo, la posición para recepcionar correctamente ese movimiento. Esa sería una buena separación entre tus pies. La rotación de los pies, paralelo, seguramente generes demasiado estrés en tus rodillas. Entonces, colócate en la separación que has calculado antes y aprieta fuerte tus glúteos, fuerte, juntando un glúteo con el otro, y ahora levanta las puntas de los pies, haz este movimiento de balanceo, y ahí verás cuál es la posición más natural de tus caderas respecto a esta posible flexión, a esta flexión que vamos a realizar de rodilla y cadera. Bien, a partir de aquí, cogemos la kettlebell, la colocamos entre los maleolos de mis tobillos, ¿sí? Aquí, alineada con estos maleolos. No la coloques más al frente, porque si la colocas más al frente, cuando la levantes se irá hacia atrás. Entonces, colócala en los maleolos, aquí a la altura de los maleolos, y voy a realizar una flexión de cadera. Primero, flexión de cadera, hasta que mi cuerpo esté casi horizontal, y en esta posición flexiono rodillas, pero mis hombros los dejo en la misma posición. Flexiono rodillas hasta que la cadera más o menos esté a la distancia media entre mis rodillas y mis hombros. Bien, entonces, si me miro desde el lado, la distancia entre mis hombros y mis rodillas, a mitad de la distancia más o menos estaría mi cadera. Esta es una posición estándar para generalizar. Después cada uno va a encontrar la mejor posición para su anatomía, su mecánica, etc. ¿Bien? Repetimos. Una buena opción es solo cadera hasta que mi cuerpo está horizontal y luego rodillas hasta que mi cadera está a la distancia media. Desde aquí ya puedo coger la kettlebell y voy a hacer como si quisiese romper el mango de la kettlebell, el agarre de la kettlebell, romperlo así, activando bien mis dorsales, descendiendo mis escápulas. 1, eso es, este descenso de las escápulas, separando las orejas de los hombros. Inspiro y al exhalar voy a elevar la kettlebell hasta que mi cuerpo realiza una plancha vertical. ¿Qué es una plancha vertical? Pues es lo mismo que una plancha horizontal, en la cual estoy apretando fuerte todo mi cuerpo, lo mismo en la posición vertical, en la cual mi abdomen está activo, mi glúteo está activo y mi mirada está hacia el frente. Repito el movimiento. 1, estrujo, ¿sí? Intento romper el agarre y empujo con las piernas el suelo con esta triple extensión hasta la plancha vertical. Inspiro y desciendo. Cuando extiendas rodillas, que no se te vayan nunca hacia adentro. Siempre abre, activando tu glúteo medio, empujando, rotando estas rodillas, estas caderas, estas rodillas hacia afuera, realizando este torque, como si quisieses no solo tener el peso en la parte interna del pie, sino también en la parte externa. Hay 3 puntos que tienen que tener la misma presión. Estos 2 y el talón es el tercer punto. Los 3 puntos tienen que tener la misma presión en todo momento. Entonces, realizamos otra vez este deadlift. Inspiro, activo bien
y exhalo empujando el suelo hacia abajo. Para descender, si es un peso elevado, puedo hacer lo mismo. Inspiro y exhalo. Activo. Bien, al inspirar lo que hago es incrementar la presión interna, aprieto, activo fuerte el abdomen, generando más estabilidad en el centro de mi cuerpo para desarrollar el movimiento. Este será el primer movimiento que tienes que controlar. La segunda progresión va a ser el deadlift, pero con rebote. Vamos a llamarlo el deadlift de rebote. ¿Qué es? En vez de parar en el suelo, el único momento en que paro es arriba, en la plancha vertical. Esta será mi posición de inicio. Y voy a hacer como un rebote hacia abajo. Bloqueo, separo hombros de orejas, activo dorsal. Bien, fíjate que en esta posición mis brazos están tirando de la kettlebell, intentándola llevar hacia detrás, entre mis pies, hacia mis talones. Eso es muy importante, porque el secreto del swing es que el empuje lo realizas con tu cadera y tus rodillas, etcétera, con todo tu tren inferior, el empuje, y luego para descender la kettlebell tiro de mis brazos hacia la cadera. Bien, entonces aquí estoy ya aprendiendo este movimiento. Bloqueo, inspiro, arriba, y al descender hago como un rebote. Fíjate que tiro de la kettlebell hacia atrás. Y fíjate en la posición final. Es la misma que hemos aprendido antes, en la cual mi cadera está a la distancia media entre mis rodillas y mis hombros. Bien, ese será un segundo movimiento, una segunda regresión para llegar a hacer un buen swing. Tercera regresión, mira, vamos a colocarnos a la distancia de un pie y vas a hacer este mecanismo. Abro 90 grados, separo, abro 90 grados y separo. Ahora te colocas en tu posición correcta que antes ya has calculado, pero esta será la distancia a la cual te separarás de la kettlebell. Me coloco en la posición inicial y ahora tiro de la kettlebell hacia atrás hasta que la desequilibro, activando mis dorsales fuerte, separando mis hombros de las orejas. 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Un pull de la kettlebell hacia atrás sin mover mi cuerpo. Y vuelvo a la misma posición. Vuelvo a la misma. Activo, activo, activo y descanso. Bien, esta es la tercera progresión que vamos a hacer para realizar un buen swing de kettlebell. Vamos a una progresión más. Ahora voy a hacer los dead stock swings, que es cuando tiro de la kettlebell, me levantaré fuerte y haré el pull para llevar la kettlebell atrás, que ya hemos aprendido en la anterior regresión, y la volveré a dejar en su sitio. Bien, desde aquí extiendo, hago el pull y vuelvo a su sitio. Uno hacia atrás, extiendo, hago el pull y vuelvo a su sitio. Hago el pull con los brazos, el tirón con los brazos, intentando llevar la kettlebell a mis ingles. Cuando llevo la kettlebell a mis ingles, aquí si no quiero hacerme daño, ¿qué tengo que hacer? Amortiguar el movimiento. Por eso voy hacia abajo, para amortiguar el movimiento antes de hacer la extensión. ¿Bien? No es que dejo de extender la kettlebell, es que amortiguo ese movimiento porque hago un pull fuerte con los brazos. Voy a hacer 3 repeticiones más. Misma posición, 1 y paro, 2, pull y paro, otra vez, 3, pull y paro. Fíjate que en cada repetición, cuando estoy en la posición de plancha vertical, mis cuádriceps están activos, mi glúteo activo, mi abdomen activo, mi mirada al frente, bien estable. Ahí es donde aquí a ti también te quiero ver. Y ya vamos con los swings continuos. Lo mismo, pero ahora, en vez de llevar la kettlebell, hago el
pull y la extensión de cadera. Pull hacia atrás, extensión de cadera. Es un juego de dos fuerzas, en la cual unos tiran, el otro empuja. Uno tira, es como un partido de tenis. La pelota viene y va, pues es lo mismo, pero con una kettlebell que pesa un poquito más. Bien, vamos a por ello. El inicio será igual. Y ahora, 1, pull, extensión, pull, extensión, pull, extensión, pull, extensión. Fuerte. Fíjate que hay un momento en el cual la kettlebell no pesa aquí al frente. Hay un momento de cero gravedad. Estoy ahí relajado. Y en el momento en que la kettlebell empieza a descender, yo hago este tirón para empujarla, para tirarla hacia atrás, como si quisiese lanzarla, pero no la dejo ir porque mi cadera la quiere tirar hacia adelante. Cuando hay ese movimiento, mis brazos la tiran hacia atrás. Vamos a realizar 5 repeticiones más. Bien, la haremos así un poco en diagonal para que tengas otro punto de vista. Desde aquí, 1, 4 y 5 y la dejo en su sitio. Bien, errores más comunes y que nos pueden perjudicar. Primero, no mantener la espalda estable. Fíjate que en todo momento mi columna está alineada, mi abdomen está fuerte, mis dorsales también fuertes para llevar mis hombros abajo y mantener esta zona como si fuese un bloque de potencia. ¿Sí? Si pierdo esto, si pierdo esta alineación, es cuando me puedo hacer daño porque hay carga y hay inercia y eso es peligroso. Segundo error muy importante o muy común es cuando los hombros, las escápulas, pierden su capacidad de ser estables y entonces se me van los hombros hacia adelante. Aquí muchos alumnos, si tienen este fallo, luego dicen, me duele el hombro, tengo molestias. Bien, mantén hombros separados de orejas, que no se te suban, separados de orejas y en retracción escapular, aquí, con una pequeña rotación externa de hombro para generar más fuerza con tu dorsal, generar más fuerza y más estabilidad en este hombro. Bien, el error sería este, ¿eh? Voy a hacer, error sería este. Mira los hombros. ¿Cómo lo tengo que corregir? Pull. Y hago ese movimiento siempre de control de mis hombros. Bien. Tercer error muy común. No utilizar las rodillas. Solo cadera. Solo cadera. Entonces aquí, solo cadera. Bien, aunque no haga los otros errores, no utilizo todo el potencial de mi tren inferior. Mis rodillas son fuertes. Mi cuádriceps es un músculo muy potente junto con el glúteo. Hay que utilizar todo ese potencial. Y último error muy importante, no hacer el pull. Y al no hacer el pull, la gente lo que hace es bajar el cuerpo antes de que las manos lleguen a la ingle. ¿Qué problema hay? Que en esta posición, imagínate aquí los 24 kilos más toda la inercia generada, en esta posición hay mucha palanca respecto a mi centro de gravedad y toda la fuerza viene a mi zona lumbar. Entonces notarás que tu espalda te duele un poco, notas molestias, etc. Bien, regresa a la segunda regresión, aquella que hacíamos el deadlift, pero haciendo el pull hacia atrás. Bien, eso te va a ayudar mucho. Espero que te sirvan estos consejos para mejorar tu swing y para cuando hagas tus entrenamientos saques el máximo provecho de cada uno de ellos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.